Digital Noticias. Mi nombre es Ana Paula Castro y es un placer que nos acompañen el día de hoy, jueves 22 de octubre. Empezamos una jornada más de las noticias más destacadas. A continuación, los titulares. Cintia Viteri. No hay rebrote en Guayaquil, pero sí hay ligero aumento de casos COVID-19 después de cada feriado. Pacientes catastróficos en alto riesgo de complicaciones por COVID-19. Agonía para pacientes de cáncer que no acceden a tratamiento por deudas que mantiene el Ministerio de Salud Pública y el IES. Si en cualquier manifestación hay violencia, la policía responderá, señala María Paula Romo. Armada y policía efectuarán patrullajes fluviales en Durán por ola de violencia. Asamblea Nacional en noviembre realizará pruebas para retomar las actividades presenciales de manera progresiva. Tercer día en audiencia de juzgamiento por caso de violación grupal y muerte de la joven Nicole. En Durán se compra droga en cada 4 o 5 cuadras. Sujeto es asesinado a tiros en Naranjal. Sujetos dispararon por varias veces a motociclista en Babahoyo. Y si hablamos de las noticias internacionales, Barack Obama realiza su primer acto presencial en apoyo al candidato demócrata Joe Biden. Por otro lado, el Papa Francisco, los homosexuales son hijos de Dios y tienen derecho a estar en una familia. Mujer abandona en hospital italiano a su hija recién nacida porque la menor resultó positiva al COVID-19. Es así como le damos inicio al desarrollo de las noticias. Cintia Viteri, no hay rebrote en Guayaquil, pero sí hay ligero aumento de casos COVID-19 después de cada feriado. La alcaldesa Cintia Viteri explicó la mañana del miércoles que el aumento se evidencia al pasar de 1.1 a 1.3 casos confirmados por pruebas PCR por cada 10.000 habitantes. Añadió que por ese motivo se aumentó la vigilancia de 18 sectores a 24 sectores que son Sauces, Alborada, Urdesa, Paraíso, Guayacanes, Samanes, Kennedy, entre otros. Acotó que los controles aumentarán al máximo en estos días, sobre todo con quienes no usan la mascarilla y no cumplen con las normas de bioseguridad. Ella insistió en que si los casos siguen subiendo, no dudará en volver a cerrar establecimientos, por lo que pidió a la ciudadanía que sea responsable por su familia, por sus seres queridos y por su clientela. Realmente tiene mucha razón la alcaldesa Cintia Viteri, ya que se ponen en riesgo muchas cosas. Si usted sale, no solamente se verá afectado su negocio o su familia, sino las de otros. Entonces hay que ser responsable, tratar de salir lo menos posible, protegerse, tomar todas las medidas de bioseguridad para no volver a como estábamos en marzo, en abril, mayo, que realmente muchos negocios tuvieron que cerrar, la economía bajó terriblemente. No he dicho que ahora estamos con una economía al máximo, pero estamos mejorando y estamos tratando de que surja nuestro país, así que no podemos retroceder. Por otro lado, pacientes catastróficos en alto riesgo de complicaciones por COVID-19. Más contagios de COVID-19 se reportan en pacientes que tienen enfermedades de base, algunas catastróficas como la insuficiencia renal y la hemofilia. Así lo detallaron los voceros de entidades que representan a estos pacientes en el país. Javier Córdoba, presidente de la Fundación Hemofílica Ecuatoriana, explicó que son 10 casos que tienen reportados, 2 pacientes en Quito, 3 en Ambato, 2 en Machala, 2 en la Amazonía y el último caso en Guayaquil, que está hospitalizado en el Teodoro Maldonado Carbo. Córdoba contó que el COVID-19 los afecta de una forma compleja por ser una enfermedad hemorrágica.
les causa hematomas, hemorragias, etc. De por sí, cualquier proceso inflamatorio nos afecta y el COVID-19 causa proceso inflamatorio. Hubo 2 pacientes, estuvieron muy complicados en UCI, Unidad de Cuidados Intensivos, manifestó. Cristina Freire, vocera de los centros de diálisis, explicó que ellos también tienen el registro de más de 10 casos de COVID-19. Están vulnerables porque les hace falta su tratamiento completo. Estamos a la espera de que el gobierno pague a las clínicas, indicó. Realmente el gobierno tiene que hacerse cargo de todos los insumos médicos, de todas las necesidades de los hospitales, para que se pueda tratar a todos los pacientes de todas las áreas, no solo de COVID-19. También hay otras enfermedades que necesitan atención y muchos han muerto, han fallecido, porque algunos hospitales solo se han dedicado al COVID-19 y no hay otras áreas que se puedan atender. Otros hospitales están colapsados. Agonía para pacientes de cáncer que no acceden a tratamiento por deudas que mantiene el Ministerio de Salud Pública y el IES. Rosa, de 50 años, tenía cáncer de colon. A finales del 2019 no se pudo hacer atender en Solca, en Cuenca, debido a la deuda que el Ministerio de Salud Pública tiene con esta institución por atenciones a pacientes referidos. La transfirieron a un hospital público, sin embargo, no se concretó la confirmación de la cita, dijeron familiares. Ella sobrevivió estos meses de la pandemia del COVID-19, pero la falta de tratamiento le pasó factura y falleció el domingo pasado en Cuenca. La historia de Rosa se repite en cientos de ecuatorianos que sufren de esta enfermedad catastrófica. Hace unos días, los núcleos de Solca, de Portoviejo y Loja anunciaron la suspensión de la atención a los pacientes derivados del Ministerio de Salud Pública y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, debido a la deuda que afrontan estas entidades por atención a sus referidos. Ante esta situación, instituciones se han unido para gestionar el pago de la deuda para que se garantice la atención. Realmente es una lucha con esta deuda porque hay muchas personas que no han podido ser atendidas debido a esta deuda que mantienen con el Seguro Social. Esto es terrible, es una mala noticia. Esperamos que las autoridades paguen lo más pronto posible esta deuda o que traten de ver otras maneras para que también puedan ser atendidas y no se las deje abandonadas. Hay personas, como les mencionaba anteriormente, que han fallecido por la falta de atención. Esto no puede pasar en nuestro país ni en ninguna parte del mundo. Por otro lado, si en cualquier manifestación hay violencia, la policía responderá, señala María Paula Romo. Ante el anuncio de varias organizaciones sociales de movilizaciones y manifestaciones para la tarde de este jueves 22 de octubre, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, señaló que la policía responderá si existe violencia, que no puede ser usada como una herramienta. De ninguna manera estamos hablando de eventos similares a los días terribles que vivió el país hace un año. Estamos más bien hablando de las movilizaciones que habitualmente se dan en distintas ciudades del país, expresó Romo. En tanto, el alcalde de Quito, Jorge Yunda, dijo que se conoce el derecho que todos tienen a manifestarse, pero en forma pacífica a través del diálogo. No permitiremos que se siga vandalizando la capital, más aún el centro histórico que es patrimonio de la humanidad, dijo el alcalde, en referencia a las movilizaciones de octubre del 2019, en las que varias edificaciones y calles del centro de Quito fueron destruidas. Yunda agregó que Quito está pasando por el momento más difícil de la pandemia por COVID-19 y es el momento menos propicio para generar aglomeraciones. La policía estima que se movilizarán alrededor de 4.000 personas. El Palacio de Carondelet está cercado por vallas y dispositivos policiales y militares. En otras noticias, la Armada y Policía efectuarán patrullajes fluviales en Durán por ola de violencia. Operativos fluviales entre la Armada del Ecuador y la Policía Nacional fue uno de los acuerdos luego de la reunión entre autoridades de la provincia del Guayas, efectuada la tarde del martes 20. En Durán, donde las últimas semanas se han registrado varias muertes violentas,
se desarrollarán operativos de control de armas y en zonas para contrarrestar el microtráfico. El alcalde Dalton Narváez indicó que se prevé construir cuarteles policiales en esta ciudad. Uno estará ubicado en el Cerro Las Cabras, adelantó. De esta reunión participó Luis Chonillo, gobernador del Guayas, Gustavo Zúñiga, representante de la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Vitere, y jefes policiales. Con esta información nos vamos a un pequeño corte comercial y ya regresamos. Quédense conectados con nosotros. Inicio del espacio publicitario. Inicio del espacio publicitario. Por internet somos los ex-faranduleros, la revelación en esta pandemia. De lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde, te esperamos. Todo acerca de la farándula nacional e internacional, solo aquí. Con responsabilidad por todas las plataformas digitales, Facebook, YouTube e Instagram. ¡La farándula tiembla! Ya saben, ya no estamos allá, estamos acá. Canal TV Digital, el canal del futuro. ¡Faranduleros! Alquilamos estudio de grabación por hora con equipos de última tecnología, de acuerdo a lo que requiera tu producción. Cámaras HD, luces profesionales, micrófonos inalámbricos, consola de audio. Creemos en tu proyecto porque lo consideramos nuestro. ¿Qué esperas para realizar tu propio programa de televisión? Para nosotros lo que importa es tu idea y por eso queremos realizarla. Vamos a hacerla juntos. Fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Muy buenos días, amigos televidentes. El gusto siempre de acompañarlos las mañanas, nuevamente con ustedes y acompañando a nuestra compañera de la belleza en la mañana, Ana Paula Castro. Retomando las noticias, la Asamblea Nacional en noviembre realizará pruebas para retomar las actividades presenciales de manera progresiva. La Asamblea Nacional espera aplicar desde noviembre una fase de pruebas para el retorno a actividades presenciales suspendidas desde el 16 de marzo pasado, cuando en el país se decretó la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19. El anuncio lo formuló el presidente de la legislatura, César Litardo, quien dijo que mantiene reuniones de carácter interno y que, a medida que se vaya regulando la situación del COVID-19 en Quito, se tendrá que regular el trabajo de manera presencial en la Asamblea. Este se empezará con el reintegro del personal administrativo y se evaluará la forma de tener reuniones plenarias semipresenciales, es decir, habrá casos de legisladores que no pueden acudir de manera presencial por su estado vulnerable. De a poco habrá que retomar las actividades de la Asamblea y aclaró que esto no responde a la solicitud de la ministra de Gobierno, María Paula Romo, quien ha pedido que sea juzgada de manera presencial, pues esta será una decisión de la Comisión de Fiscalización que procesa la solicitud de interpelación. Para el retorno de las actividades presenciales se tendrá que evaluar la vulnerabilidad que tienen algunos legisladores y además observando las disposiciones del Comité de Operaciones de Emergencia sobre las reuniones presenciales. Insistió que en tanto las actividades plenarias como las de comisiones legislativas permanentes se aplicaría un mecanismo mixto y aclaró que continuarán las reuniones telemáticas. Para la decisión sobre el plan de retorno a las actividades legislativas, el presidente de la Asamblea presentará un plan a los jefes de bloque, pues tomar una decisión de esa naturaleza demanda apoyo. Esto tiene un sentido, si lo consideramos que en realidad cuando hablamos del distanciamiento social estamos tratando de prevenir quizás de alguna manera una masiva
Un masivo contagio. Un masivo contagio, y consideremos que son más de 130, más de 140, algo así, congresistas que se reúnen o asambleístas que se reúnen en un mismo lugar, como es el lugar de la separación de la asamblea. Entonces definitivamente tienen que de a poco ir tomando precauciones para evitar que determinado momento alguien tenga, porque podemos haber personas con el virus y ser asintomáticos, Claro. y de alguna manera contagiarnos. Bueno, hay que tomar las precauciones. Lejos de muchas cosas malas que tiene la asamblea, una de ellas coincide en que sí, se debe de tomar las cosas con mucha precaución y de a poco ir volviendo a lo presencial. Y dos, que cuando la ministra pide no sea juzgada sino presencialmente, pues de pronto coincide con el regreso o el retorno a las actividades en la asamblea, porque ya es necesario también, ¿no? Así es muy elemental el trabajo presencial en un caso como este, ¿no? En la Asamblea Definitivamente. Nacional. Bueno, y volviendo a otras noticias, el tercer día de audiencia de juzgamiento por caso de violación grupal y muerte de la joven Nicole. Desde las 8:30 de hoy y hasta esa hora que se desarrolla el tercer día de audiencia de juzgamiento en contra de 7 acusados, 6 actores activos y una cómplice, en el caso de violación grupal y muerte de la joven Nicole, ocurrido ya hace casi 2 años, en noviembre del 2018. La Fiscalía estaría dispuesta a pedir la pena máxima en este caso contra los presuntos culpables, es decir, 26 años, para que con agravantes llegaría a 34 de prisión. La joven Nicole, quien estudiaba para paramédico en la Cruz Roja, murió en una casa del sector Guamaní, a donde había asistido a una fiesta por invitación de uno de sus compañeros de estudio. En el lugar, ella fue víctima de violación grupal que le causó la muerte. Los supuestos agresores trataron de limpiar el cuerpo y luego de desaparecerlo por recomendación de la dueña de la casa, quien además es la madre de uno de los presuntos violadores y la madre de un policía en servicio activo. Los agresores serían, según ha relatado la madre de Nicole, miembros de una agrupación denominada Los Chupines, y que ahora se sabe también ha sido parte de entidades como Bomberos, Cruz Roja y un aspirante a soldado. Ellos son Carlos Alejandro, de 26 años, él está detenido; Jonathan Rafael, de 26 años; William Alfonso, de 23 años, él se encuentra prófugo; Jonathan Alexis, de 21 años; Stalin Javier, 26 años, también se encuentra prófugo; Kevin Alexander, 20 años, y Norma, de 44 años, quien es la cómplice y también es la madre de uno de los acusados. La madre de Nicole, Mónica Jiménez, ha agradecido la labor del actual fiscal del caso, Cristian Fierro, quien se ha demostrado muy firme en pedir la pena máxima para los agresores, pero también se muestra indignada y alerta por actuaciones de otros operadores de justicia. Es que en los primeros meses después de ocurrido el crimen, los investigadores del caso habían llegado a la conclusión de que fue una muerte accidental. De los 7 acusados, solo uno está detenido. También estaba detenida en la cárcel de la Tacunga Norma G. Pero una fiscal anterior otorgó medidas sustitutivas, luego de que Norma hiciera un pedido de apelación a la prisión preventiva. De acuerdo con Mónica Jiménez, la acusada debía portar grillete electrónico, pero hasta ahora no se ha cumplido con esa orden, por lo que considera que habría peligro de fuga, más aún si se considera que ahora mismo hay 2 presuntos agresores fugados, como es William Che y Stalin R. Otro tema que causa sorpresa a Mónica Jiménez es que William Che, que actualmente está prófugo, ha solicitado la revisión de su prisión preventiva y la audiencia se ha fijado para el 29 de octubre. Tanto William Che como Carlos P. habían solicitado en enero la revisión de las medidas, pero su pedido fue rechazado. Por el caso de Nicole se han dado varios plantones, tanto en Quito, Galápagos y Esmeralda, para apoyar el pedido de justicia para Nicole. Ojalá esta situación no quede en el aire, no quede en el ambiente nada más y quede en el comentario, sino que se llegue a tomar medidas verdaderamente drásticas, que se dejen un antecedente, Ana Paula. Por supuesto, y que sean, como usted dice, las medidas drásticas para que las personas de mal corazón no lo hagan
o sea, no lo hagan por miedo de lo que les va a pasar, por miedo a las consecuencias. Y casos como este hay muchos más que no se conocen, a lo mejor por miedo, porque las personas no quieren que se enteren, las demás, o simplemente por miedo a las represalias, ¿no? Que vengan estos violadores y las amenacen de muerte. Hay muchos casos que no se conocen, que no han salido a la luz. Y es por eso también que les pedimos a todos ustedes que hagan sus denuncias, planteen sus inquietudes, digan lo que piensan. Aquí en el número que aparece en pantalla, nosotros los vamos a escuchar y les daremos nuestro apoyo. Como periodistas tenemos que siempre brindarles nuestro apoyo y hacer un seguimiento a esta noticia. El gran problema, Ana Paula, es que siempre mantenemos no lo digo, no me meto, no denuncio, no interpongo, no esto. ¿Por qué? Por el miedo a la retaliación. Pero si vamos a vivir con ese miedo, entonces no vamos a poder hacer justicia jamás. Así es. Y seguirán dándose uno tras otros casos que injustamente, porque nadie tiene el derecho de dañarle la vida a nadie, injustamente, y en estos casos mucho más cobardes de aquellos que abusan de a 2, de a 3, de a 4, de a 5 personas contra una indefensa persona. Yo siempre digo, Ricardo, no sé si usted estará de acuerdo conmigo, pero pienso que una vez que una persona viole los derechos de otra persona, en este caso a la vida o cualquier otro derecho, ya esa persona no merece. Yo tengo un concepto, una forma de pensar, una filosofía, llámenle como quieran, que bien difícil, o más difícil, o difícil se hace hacerlo la primera vez. Porque uno lo piensa 10 veces, lo haré, no lo haré. A ver, ¿le levanto o no le levanto la mano? ¿Me atrevo o no me atrevo a faltarle? ¿La violo o no la violo? ¿Le robo o no le robo? Entonces piensa hasta cuando lo haces. Una vez que lo hiciste la primera vez, ya tomaste la decisión, yo pienso que la segunda ya es más fácil. Entonces ya estamos hablando de seres que cuando cometen 1 o 2 atrocidades de estas no van a cambiar jamás, sino que permanentemente la van a seguir cometiendo. Sí, por supuesto. Y hay gente que viene dañada desde el hogar, desde sus casas, o a lo mejor sean personas que nunca han tenido un hogar, nunca han tenido una educación, y son personas de mal corazón, que realmente ya no hay nada que hacer. Los hay de todo, Ana Paula, porque es verdad lo que tú dices. Quizás no han tenido una escuela, quizás no han tenido una academia en casa, diríamos así, una academia familiar en casa donde se adquiera buenas costumbres, pero hay otros también, casos y casos, donde no les ha faltado absolutamente nada. Así es. Han tenido hasta la parte material que les ha sobrado, pues definitivamente pues se cansaron o se aburrieron y decidieron hacerle el mal a alguien para ver si de ahí sacaban quizás más adrenalina para seguir viviendo. Sí, realmente yo no le encuentro cuál es, a lo mejor ellos disfrutan en el momento, pero si hubiesen consecuencias drásticas, ellos pensarían a futuro, ¿no? Es decir, si yo hago esto, me va a pasar esto. No me puedo arruinar la vida, porque a lo mejor ellos piensan que nadie se va a enterar. O escondiendo, o como en este caso, la cómplice, madre de también uno de los acusados. Con una cómplice, madre de una de ellos. Dice, hay que desaparecer el cuerpo. O sea, yo entiendo en el lugar de una madre, ¿no? Hacer todo lo posible por ayudar a su hijo. Es decir, bueno, él cometió un error, pero igual lo voy a ayudar. Estos casos, estos hechos execrables, no pueden caber en la memoria, en la mente, en la retina de una persona con un poquito de inteligencia. Es decir, aquí no hay moral. Exacto. Bueno, Ana Paula, conceptos que a nosotros, o casos que a nosotros realmente nos invade el coraje, muchas veces nos invade la crítica, nos invade el deseo de querer hacer justicia. Ojalá esto llegue a las autoridades de turno y hagan eco de nuestros sentimientos. Por supuesto. Así también ustedes pueden escribirnos, pueden mandarnos las denuncias para que nosotros conozcamos qué es lo que está pasando fuera de los casos que se han hecho populares o conocidos. Tenemos a nuestro invitado, Ana Así Paula. es. Vamos a un corte y regresamos luego de él para poder conversar, tener una charla profunda con quien va de candidato a la Asamblea. Tendremos una conversación explícita para hacer conocer a todos nuestros televidentes cuál es la posición y las propuestas de él. Así es, nos vamos a un corte comercial y ya regresamos. Inicio del espacio publicitario. Inicio del espacio publicitario. El fútbol es una pasión.
Es un sentimiento, Mario. Un compromiso, pues. Y para todos los que les gusta el compromiso y ver deportes y algo más, llegó ADN Deportivo, un programa dinámico para analizar, debatir los pormenores de los partidos de fútbol. y algo más, porque somos fanáticos, nos gusta el fútbol. Y yo soy el pez, Héctor Cáceres. Soy Mario Aguirre, Mr. Fútbol. Sintonízanos todos los domingos de 9 a 10 de la noche. ADN Deportivo, por tu canal TV Digital. Hola, ¿qué tal? Soy Eric Trujillo. Bienvenidos a Digital Noticias. Y yo soy Ana Paula Castro y juntos les llevaremos las noticias más relevantes del Ecuador y el mundo. Porque las noticias no esperan y se generan en cualquier momento. Con invitados que aportarán con el análisis en temas de coyuntura política, social y deportiva. Acompáñenos de lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana en Digital Noticias. Síganos en Facebook, Instagram y nuestro canal en YouTube en vivo. Digital Noticias, donde prevalece la verdad de la noticia. El canal TV Digital Online fue creado para que promociones tu idea, marca, servicio o producto, con programación diaria a las 24 horas, por transmisión en vivo en Facebook y en todas nuestras redes sociales. Compra tu espacio de 1 hora aquí en el canal TV Digital Online. Llámanos y forma parte de nuestro gran equipo de producción. Canal TV Digital Online, tu nueva alternativa audiovisual. Fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Amigos televidentes, dándole la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy. Se trata del abogado Juan Carlos Mendoza, quien es máster en Derecho Constitucional, ex profesor de la Universidad de Guayaquil, gerente propietario de un broker de seguros, La Ría. Bienvenido, abogado Juan Carlos Mendoza, a este estudio de TV Digital Noticias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por la invitación y la oportunidad de dirigirme a la gente en general, ¿no? Ana Paula le da la bienvenida. Así es, abogado, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, es un placer tenerlo, no solo para que nosotros conozcamos, sino también la gente que nos sigue, la gente que nos ve, conozca un poco más acerca de las personas que probablemente estén a cargo de nuestro país en ciertas actividades. Abogado, podríamos comenzar en conocerlo. ¿Quién es Juan Carlos Mendoza? Bueno, Juan Carlos Mendoza es un ciudadano común y corriente, dispuesto a ir a la Asamblea a auditar, a fiscalizar, a hacer lo que la Asamblea, lo que dice la ley orgánica electoral y la Asamblea señala. Es un ciudadano que ha estado cansado de ver los actos de corrupción que se han desenvuelto en los últimos meses, ¿verdad?, en épocas de pandemia. Es un ciudadano con 2 hijos, es un ciudadano con mellizos de 6 años, con una esposa, con un hogar, el cual ha dispuesto y se ha retado a él mismo a darle un espacio a la parte gubernamental, a ser parte del aparataje legislativo, a conocer de primera mano lo que pasa dentro de la Asamblea, ya que estamos cansados de ver los actos de corrupción, la extorsión que se vive de parte de los asambleístas, el mal predicamento en el que se ven los asambleístas. Queremos ir a cambiar esa visión, queremos ir a cambiar esa forma de que los ciudadanos ven a los asambleístas, y tenemos las mejores iniciativas, tenemos las mejores propuestas. Vamos a profesionalizar la Asamblea, vamos a ir con conocimiento de causa, abogados, gente preparada, a legislar y a fiscalizar las instituciones. Bien, Juan Carlos, tenemos conocimiento de que es auspiciado por el partido Suma. Háblenos un poquito de Suma. Mucha gente, particularmente le digo,
Me ha tocado escuchar a mucha gente en la calle que nombran los partidos o los movimientos y no terminan de saber qué significa. ¿Qué es Suma? Bueno, Suma es una agrupación nueva, joven, fresca, que se ha desarrollado dentro de la política en los últimos años y que ha tenido varias posiciones gubernamentales. Manejó el municipio de Quito en alguna época. Y ahora pues tenemos cuadros jóvenes, es un partido, es un movimiento político, ahora partido ya, que participa activamente dentro de la política y que con cuadros frescos quiere llegar a la asamblea con ideas renovadas, con ideas profesionales, quiere llegar a distintos puestos y tenemos ahorita encabezando la lista presidencial al doctor Guillermo Celi junto a la ingeniera Verónica Sevilla para la candidatura del presidente de la República. Conocemos por lo que nos acaba de exponer que cansado de los atropellos, cansado de las injusticias, cansado del desgobierno, cansado de la falta de legislar, de la falta de llevar bien una armonía dentro de una asamblea donde hay funciones específicas de los asambleístas, usted lo lleva a participar. ¿Qué más aparte de eso? O sea, sabemos que no es tan sencillo hoy por hoy decir soy asambleísta. Antes era un orgullo poder decirlo. Hoy por hoy me ha tocado escuchar muchos comentarios de que no da mucho gusto tener que decir soy asambleísta. Así es, usted lo ha dicho, doctor. La verdad que es lamentable vivir este tipo de épocas en la que vemos una asamblea tan desprestigiada, en la que vemos una asamblea llena de extorsión, llena de actos de corrupción, al cual vamos a ir con mano fuerte, vamos a ir a atacar ese tipo de delincuencia. Y dentro de nuestros proyectos de ley están dentro de eso sacar adelante la ley de extinción de dominio de los actos de corrupción, porque no solamente basta penalizar y meter preso a los delincuentes, a los que roban la plata de las arcas del Estado, sino más bien lo que queremos los ciudadanos es retomar esos dineros que han estado inmersos en actos de corrupción para que sean devueltos a las arcas del Estado. Y asimismo participar de otras políticas de desarrollo. El doctor Celi ha participado y ha llevado a cabo las políticas de polos de desarrollo en distintas zonas, tipo zonas francas. Queremos una oportunidad de libertad de mercado, libertad de empresas, que entren empresas internacionales a participar y a competir con las empresas nacionales, y dentro de eso también se encuentra el sistema bancario. ¿Por qué no tener la posibilidad de que empresas privadas, banca internacional, entre a competir con la banca nacional para que así, de esa forma, puedan regularizar las tasas de interés y bajar las tasas de interés a costos que la ciudadanía pueda ser partícipe y entrar a ser objeto de un crédito, ¿no? Así es, abogado. Bueno, usted hablaba sobre ideas o propuestas para poder prevenir el enriquecimiento ilícito por parte de los funcionarios. ¿Cuáles serían estas ideas? Bueno, básicamente la Fiscalía, primero hay que darle un poco de autonomía a la Fiscalía, porque la Fiscalía ahora, hoy por hoy, es parte del Consejo de la Judicatura. Consideramos que la Fiscalía debe ser un ente autónomo de la parte judicial y jurídica de la Judicatura. Debe tener una autonomía en cuanto a lo económico, en cuanto a lo profesional. Ellos deben repeler el tema de la corrupción y a continuación la Asamblea debería apoyarlos con esta ley de extinción de dominio para que los fiscales puedan de alguna u otra forma hacer más eficaz y eficiente la norma en cuanto a poder captar los dineros ilícitos y poder entregarlos a las arcas del Estado nuevamente, que es lo que realmente al Estado, a las personas les corresponde y les gustaría, ¿verdad? Porque ¿qué sirve que estén presos pero salen en 5 o 6 años con las medidas estas no solo las medidas sustitutivas, sino también con las rebajas de penas, con la colaboración eficaz? Vemos que pueden salir y salen con sus millones de dólares a divertirse con lo robado. Bueno, parece que se ha hecho ya eso una costumbre, ¿no? Yo voy, atraco, robo, me llevo, pongo un buen abogado, que por cierto, con el respeto que se merecen toda la clase del derecho, la clase de los abogados, la clase profesional abogada, porque lamentablemente
tengo que mencionarlo, abogado, hay abogados y abogados. Porque considero yo que un buen abogado es el que defiende una causa que tiene fondo. Pero defender una causa que cuando comienzan por preguntarle al acusado, bueno, dime la verdad, ¿eres o no eres culpable? Sí, lo soy, ya. Igual salen a defenderlo tratando de demostrar una inocencia donde no existe. Correcto. Entonces, cuando nos basamos en eso, pues, hablamos de qué está pasando en nuestro país. Sí, es verdad, pero igual existe el principio de inocencia, existe el principio de defensa, existe el principio de que las personas puedan ser defendidas, hasta el más violador o corrupto, delincuente. Merece ser defendido. Merece ser defendido y que se vean, se revisen todas las etapas de un debido proceso. Es necesario y es parte del proceso judicial, debido proceso que debe tener toda persona. Hablamos como profesional de la sí, lastimosamente, ¿no? Aunque no nos guste, aunque la ciudadanía... Porque no estamos hablando como personas que sentimos lo que nos pasa. Obvio, o sea, si sentimos como nos pasa, pues lógicamente no quisiéramos tener la mínima defensa de delincuentes que nos roban, pero lastimosamente el sistema jurídico está hecho para poder tener lastimosamente no son cosas que podemos solucionar a nosotros porque ya están dadas en una constitución. Correcto. Pero sí hablemos de algo básico, mi querido abogado. Cuando hablamos de la asamblea, hablamos de legislar, hablamos de funciones que hoy por hoy no se están dando en la asamblea. ¿Cuál es la función específica de un asambleísta? Yo creo que una asamblea debe estar conforme... Legislar y fiscalizar. Aparte de legislar, fiscalizar, una asamblea es el órgano competente que es responsable de llevar las ideas de la sociedad civil al Ejecutivo para que puedan ser vetadas por él. Yo considero, por ejemplo, como primer punto, una reforma a la ley de tránsito. No puede ser posible que haya unas excesivos costos por las multas de tránsito. En algunos casos hay hasta triple sanción por las multas de tránsito. Hay rebaja de puntos, prisión, hay prisión, rebaja de puntos y sanción pecuniaria para la persona que es culpable, porque nadie sale dolosamente. Y permíteme, Juan Carlos, no se compadece con la situación económica que vive el país. No se compadece, doctor. Entonces nosotros creemos que una gran reforma a la ley de tránsito va a servir para que los GATS, con las autonomías que han adquirido, con la ATM, con los distintos organismos de control en los distintos cantones, puedan regular este tipo de costos, porque no se compadece con la realidad humana, no solamente del chofer profesional, sino también con la gente común y corriente ciudadana. A mí, profesional, me cuesta pagar este tipo de sanciones. Es más, hasta se hace hasta créditos para poder cancelar este tipo de multas, que muchas de las veces son dolosas, son multas que no están bien dadas, como el excesivo uso de la velocidad y sistemas que, bueno, la Corte Constitucional también ha prescrito y últimamente ya ha señalado de que deben ser notificados para un debido proceso y no ser cobradas ilegalmente sin que uno pueda defenderse, ¿no? Deben ser notificadas. Así es, abogado. Bueno, estamos en una situación, cambiando un poquito de tema, en una situación actual en la que el país ha sufrido una crisis terrible. Estamos en pandemia todavía y dado eso, como se han cerrado negocios, trabajos, ya la gente fueron algunos despedidos, ¿cómo se planea? Bueno, y dado esto, se ha aumentado la delincuencia, ¿no? Hay personas que no tenían cómo hacer para poder llevar el pan a su casa y tuvieron que optar por robar. Entonces, ¿cómo sería o qué planes se tienen para reactivar la economía del país en esta situación que estamos en pandemia? Porque la pandemia seguirá hasta el siguiente año, no sabemos hasta cuándo. Entonces, ¿qué planes se tienen para reactivar esta economía y cómo enfrentar la delincuencia? Bueno, en un plan personal y innovador, nosotros creemos de que debemos fomentar el trabajo. Debemos fomentar y flexibilizar al empleador, porque unos creen que el empleador se lo estigma o se lo ha estigmatizado como una persona que trata de estar en contra del empleado, de lucrarse lo más alto posible, pero los costos del emprendimiento, los costos del empresario
son elevados también. Nosotros queremos reducir esa burocracia, esos costos para hacer empresa, como primer factor para poder generar empleo. Y segundo, la flexibilización laboral, que vaya de la mano los emprendimientos respecto a la seguridad social y respecto a las obligaciones laborales que tiene el patrono con el empleado. Es una forma de generar empleo, es una forma de poder que los jóvenes entren al sistema laboral. Y otra forma también es la educación. Nosotros creemos en las 3 pilares fundamentales, que es el emprendimiento, empleo y educación. Ayudar a que los estudiantes, primero dentro de la educación primaria y secundaria, volver a enseñar cultura, ética, moral, para poder tratar de que nuestros ciudadanos quieran al país, no vayan cuando estén en un cargo público a delinquir, que sea una sociedad civil con valores, con ética. Y segundo, ya en las instancias de colegios, tecnificar en ciertos momentos, en ciertos tipos de rubros a la gente, como había antes, el Simón Bolívar, colegios que ya te daban cierto tipo de electricidad, cierto tipo de mecanismos para que tú puedas entrar Había áreas técnicas, ¿no? Áreas técnicas donde preparaban al muchacho para que vaya, no solamente fijarse, cuando llegue a la etapa universitaria, fijarse en una carrera profesional como es la medicina, la arquitectura, sino que también iban ya por el lado práctico de decir mecánica industrial, mecánica automotriz, electricidad, ebanistería, que a veces son fuentes de ingreso mucho más efectivas y diarias, porque hay gente que vive del diario, ¿no? Correcto. Que necesita vivir así, porque la canasta familiar hoy por hoy tiene alas. Correcto. Vuela. Entonces esos son puntos que son básicos dentro de... O sea, hablamos de estructurar o de reestructurar la educación de alguna manera. Planteamientos básicos para eso. Exacto. Básicamente, pues crear en la educación secundaria, tecnificar a los estudiantes para que puedan entrar al sistema laboral rápidamente, poder emprender básicamente con este tipo de educación. Y reestructurar un poco, achicar el gobierno central, achicar un poco el CASES, el CES, que es el Comité de Educación Superior, el CASES, que es el Comité de Asesoramiento. ¿Reestructurarlo, mantenerlo o cambiarlo? Yo diría que reducirlo. Tienen sueldos exorbitantes de ministros, tienen varios asesores y a la larga vemos cómo se transgrede la Constitución. Pero lejos de eso, con los recortes. Abogado, yo creo que lejos de eso merece primero un informe para saber si ha existido o no ha existido y por qué existió y para qué existió. El CASES, el CEACES, hoy por hoy las universidades en general se quejan del funcionamiento de estos organismos. Así es, y no solamente eso, sino que no van de acuerdo a las políticas y a la excelencia académica que exige la Constitución. Las únicas 2 derechos que consagra la Constitución y que no se pueden reducir los costos son los de educación y salud. Y vimos cómo en la época de la pandemia se redujo el costo o se le redujo el presupuesto a las universidades. De llegar a la asamblea. Y muchos de los profesores tuvieron que ser sacados dentro de su puesto de trabajo y se ha perdido la excelencia académica. Así porque ya los profesores que quedaron con nombramiento que no pudieron ser sacados tienen que dar ahora no solo 3, 4 materias, sino 6, 7 materias. Ha tocado un punto muy importante, abogado, que no quisiera despedirlo sin antes terminar esta idea. Usted acaba de mencionar, hay muchos profesores, muchos maestros, y créame, lastimosamente me tengo que ver en el número de ellos yo también, que fuimos separados de la Universidad de Guayaquil teniendo 4º nivel de preparación, maestrías, que hoy por hoy el que llegó se le ocurrió decir que no valían o que no estaban al perfil que a él se le ocurría, porque estamos hablando de maestrías en educación, y la educación es universal. Una maestría de educación es considerada en cualquier universidad del mundo. No precisamente que se perfile a lo que en determinada materia lo quieren, porque también se puede bueno, en mi caso yo soy odontólogo y magíster en educación, entonces es una mezcla, una aliación que va por el bien del estudiante en la preparación del mismo. Sin embargo, aquí se lo consideró políticamente como le dio la gana. ¿Qué hacer con todos esos maestros que hoy por hoy están tocando puertas porque no tienen trabajo? Doctor, no solamente eso, sino que el CASES, el CES, estos organismos de control te exigen tener una maestría en cierto campo, ¿verdad? Pero, o sea, viene una persona que no tiene título de 3er nivel, dueño de Facebook, por ejemplo, a dar una charla y a pagarle y dicen que no pueden dar clases.
teniendo tanto éxito empresarialmente. No solamente se basa en una maestría, no solamente se basa en... que manejar la trayectoria y la experiencia de la persona, conocimiento. Mostrarle al estudiante cómo se implementa un negocio. Yo alguna vez soñaba y decía, chica, Eñato García, dueño de restaurantes, de cadena de restaurantes, tal vez no tenía la educación superior, pero era un estratega comercial emprendedor, era un emprendedor, y cómo llevó su negocio, ¿no? Y cómo lo pudo replicar en varias ciudades. Entonces, no solamente eso, el CACES y el CES lo prohíbe. Pero bueno, yo también fui separado de la Universidad de Guayaquil. Somos dos, teniendo maestría en Derecho Constitucional, viendo clases de Derecho Constitucional. Bueno, está ahorita intervenida por el doctor Pazle, la universidad, y debido a estos recortes presupuestarios, pues fui separado, lastimosamente. Pero es raro cuando hablamos de recorte presupuestario, donde no alcanza el dinero para pagar a maestros que hoy por hoy, o a jubilados, que aún no se terminan de cobrar, gente que merece, porque ha dado su vida por la educación, en este caso los maestros, y sin embargo acaban de convocar un concurso de merecimientos para otorgar 300 y pico de plazas en un presupuesto donde fue recortado la Universidad de Guayaquil. ¿Cómo se explica eso? Usted lo ha dicho, es inexplicable. Político, la verdad. Definitivamente político. Algo político, ya lo conocemos. Cerramos la entrevista solamente, abogado Juan Carlos. De llegar a la Asamblea, sumaremos con otras tendencias para poder hacer un frente donde podamos resolver problemas realmente necesarios para el país. Dios quiera que todos dejemos el ego aparte, dejemos y sumemos para el país esta vez. Por eso quiero llegar. Tengo familia, como le comenté, tengo 2 hijos pequeños, tengo una esposa, tengo un hogar, tengo un buen nombre que quiero conservar para mis hijos. Yo ayer comentaba y hablaba con mi papá respecto a cuando uno era joven, deseaba las cosas materiales, ¿no? Le decía al papá, oye papá, quisiera esto, quisiera lo de acá. Y ahora uno se da cuenta de cuán valioso es que un papá te deje un buen apellido, limpio, honrado, honesto, y ya siendo padre uno valora ese tipo de cosas. Así es. Y nosotros queremos seguir en esa lucha, queremos continuar con esa ideología de ir a legislar, a fiscalizar y a sumar voluntades junto al doctor Guillermo Celi, junto a Verónica Sevilla, que tienen su plan de trabajo en cuanto al turismo, en cuanto al emprendimiento, en cuanto a varias aristas que ya lo han planteado ellos. Y queremos que básicamente ir a la Asamblea a sumar voluntades. Así es, abogado. Realmente ha sido un placer enorme poder tenerlo aquí. También para nosotros empaparnos de más información, ¿no? Acerca, como lo mencioné anteriormente, acerca de quiénes podrían estar al mando en 2021. Realmente es preocupación de toda la ciudadanía. Se nos ha acabado el tiempo, lamentablemente. Un mensaje de despedida a todas las personas que nos están viendo. Bueno, básicamente queremos que piensen bien el voto. Pues es hora de refrescar la Asamblea con caras nuevas, con caras que están dispuestas a dejar su ámbito profesional, personal, familiar, e ir a Quito, ir a la Asamblea a legislar, a fiscalizar por el presupuesto de la gente, por el presupuesto, por la calidad de vida de las personas, dejando la zona de confort de Guayaquil y tratando de ir a Quito a revisar estos temas. Hay miles de temas más. Me llaman y me preguntan propuestas hay miles, el Código de la Democracia, la Ley de Participación Ciudadana, la silla vacía. Hay miles de cosas que hay que ir a reformar, a cambiar, a reestructurar. ¿Cómo puede ser posible que estemos sobreendeudados, con un presupuesto general del Estado que ya sobrepasa, el crédito, ya estamos sobre el 50-60% del PIB, de la sobreendeudamiento que ha adquirido el gobierno? Entonces queremos ir a cambiar con caras frescas, con caras nuevas, con caras jóvenes. Muy bien, abogado Mendoza, ha sido un placer tenerlo con nosotros. No sin antes despedirlo, quisiera comprometerlo para una próxima ocasión, podamos tenerlo como invitado y tener un poco más de tiempo para dialogar con usted y todos nuestros televidentes, que a momentos nos llegarán sus apreciaciones, sus inquietudes para ser contestadas directamente desde el panel. Lo comprometo desde ahora públicamente al abogado, y recordarles, estuvo con nosotros el abogado Juan Carlos Mendoza, candidato asambleísta por el movimiento Suma. Así es, muchísimas gracias, abogado. Con esto terminamos nuestra jornada de noticias.
Se nos ha acabado el tiempo, pero nos pueden seguir en nuestras redes sociales. No se olviden que nos pueden ver de lunes a viernes a las 8 de la mañana por nuestro canal de YouTube. Active la campanita y suscríbase para informarle la actualidad del acontecer nacional y también para que estén pendientes de que ya empezó el programa y nos pueden empezar a ver. Recuerda que siempre pueden hacernos llegar sus denuncias, sus inquietudes por medio del teléfono o del correo que mantenemos con ustedes en Canal TV Digital Online. Así es, que tengan un excelente día y bueno, ya estamos próximos a llegar a un fin de semana. Así es. Que empiecen y terminen con las mejores vibras. Muy buenos días.